Me llamo Aitana y hace apenas unas semanas celebré mis 18 años en un pequeño pueblo. Nunca imaginé que alguien como él pudiera desordenar mis pensamientos. Cuando contratamos a Matías para el área de proyectos digitales, apenas lo noté. Era uno más en medio de currículums, juntas, indicadores, problemas. Nada en su llegada me llamó especialmente la atención. Era joven, callado, atento. De esos que escuchan más de lo que hablan, pero cuando lo hacen bien. Yo llevaba ya más de 2 décadas trabajando en la empresa, en Guadalajara, y desde hacía 7 años era directora de departamento. Había visto pasar a decenas como él. A los 51, una aprende a distinguir entusiasmo genuino. Al principio, entre nosotras solo había respeto profesional. Yo llevaba mis blusas lisas, faldas lápiz negras, el cabello recogido, zapatos cómodos pero firmes, estiletos que marcaban cada paso sobre el mármol del pasillo. Él siempre estaba puntual, bien vestido, con ese tipo de sobriedad que no parece impostada. Pero no era su físico lo que me llamaba la atención. Era su forma de observar. Discreta, pero muy presente. Como si siempre estuviera viendo algo más de lo que decíamos. Pasaron los meses. Entre las tareas y las juntas, comenzamos a cruzar más palabras. Primero sobre informes. Luego pequeñas bromas. Más adelante, preguntas fuera del trabajo. Cosas pequeñas, casuales. Pero yo sentía que algo suave y tibio comenzaba a instalarse en el fondo. Un tipo de tensión silenciosa, como si en cada mirada él estuviera preguntándome algo sin palabras. Me asustó un poco darme cuenta. Yo tenía una familia. Un esposo ausente, 2 hijos ya mayores. Y una rutina que, aunque a veces vacía, era mi estructura. No me permitía siquiera pensar más allá. Pero cuando Matías me hacía reír en esas tardes pesadas, o me sostenía la mirada un segundo más de lo necesario, una parte de mí despertaba. La parte que ya no se veía al espejo como mujer, sino como gerente, madre, esposa cansada. Hubo un día en que todo cambió. Era viernes, la empresa medio vacía, última hora. Yo debía hacer su evaluación semestral. Él entró puntual, como siempre. Llevaba camisa clara, las mangas dobladas con precisión. Al sentarse frente a mí, me pareció más grande, más presente. Había algo diferente en su mirada. Tal vez en la mía también. ¿Te vas de puente?, preguntó él, justo cuando yo cerraba la laptop. Sí, con mis hijos. Mi esposo no vendrá. ¿Por qué? No respondí de inmediato. Respiré hondo. No suelo hablar de mi vida personal, pero algo en su voz me hizo querer hacerlo. Porque últimamente somos extraños. Hace meses que ni siquiera me mira como antes. Matías se quedó en silencio. Y entonces, no sé por qué, dije algo que jamás imaginé decir. ¿Sabes? A veces una solo quiere un abrazo. Sincero. Sin preguntas. Sin compromisos. Lo miré. Él dejó de girar la pluma en sus dedos. Me sostuvo la mirada, serio, firme. Yo no rechazaría esa oportunidad, dijo, y su voz sonó baja, intensa. Lo que siguió fue silencio. Denso. Casi eléctrico. Pero no incómodo. Me levanté, caminé hacia el mueble, saqué una botella de vino y 2 copas pequeñas. El vino era un regalo no abierto,
pero sentí que era el momento. Fin de semana largo, dije simplemente. Serví y le pasé una copa. Él la tomó, y en ese gesto nuestras manos se rozaron apenas. Pero fue como una chispa silenciosa. En su rostro no hubo ansiedad, sino respeto. Y deseo. El tipo de deseo que no empuja, sino que espera. Me senté frente a él. Él bebió un sorbo. Yo también. Eres bueno, Matías. Muy bueno, murmuré. Demasiado bueno para ser solo mi subordinado. Él levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, pero cálidos. Como si pudieran envolver. Yo ya lo dije, susurró. No dejaría pasar una oportunidad así. No dije nada más. Pero dentro de mí, una puerta se entreabrió. Y aunque no cruzamos esa línea esa noche, ambas sabíamos que ya no había vuelta atrás. El lunes siguiente fue extraño. Matías regresó de su descanso y se notaba más sereno, más centrado. Yo también lo estaba, al menos en apariencia. Pero por dentro, todo estaba removido. No hablábamos del viernes, no mencionamos el vino, ni aquella frase que aún me resonaba, no dejaría pasar una oportunidad así. Durante toda la semana, evitamos quedarnos a solas. Era como si nos estuviéramos protegiendo de algo inevitable. Y sin embargo, cada vez que él pasaba cerca, que me miraba desde su escritorio, que me hablaba con esa voz tan controlada, mi cuerpo reaccionaba de formas que hacía años no experimentaba. Un leve cosquilleo en la nuca. El pulso un poco más rápido. Y sobre todo, esa necesidad insólita de sentirme vista. La ropa comenzó a cambiar, aunque apenas perceptiblemente. Una blusa un poco más ceñida. Un perfume más fresco. Tacones un poco más altos. No para llamar la atención. Para recordar quién era yo, más allá del cargo, de las tareas, de los informes. Y él lo notaba. Sus ojos no eran invasivos, pero sí atentos. En silencio, él respondía a cada pequeño cambio con una mirada más sostenida o una sonrisa apenas dibujada. El jueves, todo volvió a moverse. Quedamos solos en una reunión de planeación, los demás se habían conectado en línea o no habían llegado. Matías y yo frente a frente. Una mesa larga. Una pantalla encendida. Y entre nosotros, ese aire denso de lo no dicho. ¿Te parece bien si tomamos un café antes de continuar? Pregunté, casi como una salida. Claro, dijo él, y su voz sonó diferente. Más cálida. Bajamos juntos a la cafetería. El edificio estaba tranquilo. Elegí una mesa en la esquina, cerca de la ventana. Él se sentó frente a mí. ¿Sabes? Dije después de un largo sorbo. A veces siento que estoy esperando algo sin saber qué. Matías bajó la vista. Luego me miró. Tal vez estás esperando que alguien te lo diga sin palabras. Sus palabras me tocaron más de lo que debería haber permitido. Sentí un nudo dulce en la garganta. Me reí, ligera, para quitar peso al momento. Pero él no se rió. Me observaba. Sincero. Firme. ¿Por qué me miras así? Pregunté, fingiendo ironía. ¿Por qué me gustas? Desde hace tiempo, respondió, sin vacilar. Mi estómago se contrajo. Por un segundo, fui otra.
No la jefa, no la mujer casada. Solo una mujer sentada frente a un hombre que le hablaba con verdad. Esto es un problema, susurré. Solo si lo ignoramos, contestó él. El silencio se instaló, pero no era incómodo. Al contrario, era como una pausa donde algo delicado comenzaba a tomar forma. Bajamos juntos de nuevo, sin rozarnos, sin una palabra más. Pero al llegar al piso, frente a la puerta de mi despacho, me detuve. Mañana tengo la oficina vacía por la tarde. Hay auditoría en otro piso. Si quieres hablar, dije sin mirarlo directamente. Él entendió. No dijo nada. Solo asintió y siguió su camino. Esa noche, al llegar a casa, me desnudé frente al espejo. Observé mi cuerpo, mis curvas aún firmes, mis caderas anchas, los pequeños pliegues en la cintura que los años no perdonaban. Me puse crema con lentitud, como si volviera a tocarme con otros ojos. Elegí la ropa del día siguiente con cuidado. Una falda azul marino ajustada, blusa blanca de seda, sin escote pero con una línea perfecta. Zapatos con tacón fino. Pulsera de plata. Nada fuera de lugar. Pero todo elegido con intención. Sabía que el viernes no sería un día como cualquier otro. El viernes amaneció con una calma extraña. En casa todo transcurrió como siempre, desayuno apurado, mensajes de los hijos, un beso ausente del marido antes de salir. Pero yo sentía el cuerpo distinto. Más alerta. Como si cada prenda sobre mi piel anunciara algo. Llegué a la oficina más temprano que de costumbre. Revisé correos, hice algunas llamadas y cerré la agenda de la semana. A mediodía, como estaba previsto, la mayoría del personal fue convocada a una auditoría externa en otro edificio. Yo había quedado como responsable de planta, pero con la tarde libre para revisión interna de documentos. Mentira piadosa. Necesaria. A las 4:18, escuché la puerta del ascensor abrirse. Tacones suaves, pasos contenidos. Mi pulso se aceleró. No por miedo, sino por esa tensión dulce que nace cuando todo puede pasar. Matías golpeó suavemente la puerta. ¿Puedo pasar? Adelante, dije sin levantar la vista de la pantalla. Entró. Llevaba camisa gris clara, mangas dobladas, el cabello apenas revuelto, el rostro sereno. Cerró la puerta con cuidado. No con dramatismo. Con respeto. Con pausa. ¿Qué revisamos hoy, jefa? Dijo con una media sonrisa. Tus decisiones, respondí, sin pensar, y él comprendió que yo no hablaba del trabajo. Me miró un segundo. Luego se sentó frente a mí, despacio. No quiero que pienses que esto es un juego, dijo. No lo pienso. Pero tampoco quiero que lo convirtamos en una culpa. Tomé el bolígrafo y lo dejé sobre la mesa. Crucé las piernas. Su mirada bajó un instante, luego volvió a mis ojos. Nadie hablaba. Solo el aire entre los dos. ¿Y si solo estamos? Sin etiquetas. Sin excusas, dijo, casi en un susurro. Me levanté. No porque supiera qué hacer, sino porque el cuerpo ya no quería quedarse quieto. Caminé hasta el ventanal, abrí ligeramente una hoja para dejar entrar el aire. El viento movió el cabello suelto que había dejado caer esa mañana. Él se acercó, no demasiado.
Pero lo sentí. Su calor, su presencia. ¿Te molesta que te mire? Preguntó, con voz baja. Me hace sentir viva, respondí. Y entonces lo hice, giré hacia él, despacio. No había urgencia. Ni teatro. Solo eso, estar. Nuestros cuerpos no se tocaron. Pero nuestras respiraciones sí. Muy cerca. El deseo era como un campo invisible, suave, envolvente. Sin palabras, sin necesidad de más. Yo acerqué mi mano y acomodé el cuello de su camisa. Él cerró los ojos un segundo. Y ahí, en ese gesto, hubo más intimidad que en un beso robado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dije al fin, apenas audible. No necesito más que esto, respondió. Saber que tú también lo sientes. No hubo caricias. No hubo piel descubierta. Pero cada mirada fue un roce. Cada palabra, un suspiro compartido. No sabíamos qué vendría después. Pero esa tarde nos pertenecía. Al irse, Matías se acercó a la puerta, la abrió y se giró. ¿Te gustaría cenar mañana? No como jefe y subordinado. Como dos personas que se deben un comienzo. Tardé unos segundos. Luego asentí. Mañana a las 8. En la Casa Azul. Yo reservo. Él sonrió. Y se fue. Yo me quedé mirando la ciudad a través del cristal. Sabía que lo que estábamos abriendo no tendría marcha atrás. Pero por primera vez en años, no sentía culpa. Sentía vértigo. Del bueno. El sábado me desperté más temprano de lo que pensaba. Pasé casi una hora frente al armario, sin saber qué ponerme. No era una cita cualquiera. No era tampoco una salida inocente. Era un cruce de caminos. Un lugar donde dos vidas decidían si querían encontrarse fuera de los márgenes. Elegí un vestido sencillo pero firme, azul petróleo, largo hasta la rodilla, de tela suave que seguía la línea del cuerpo sin apretarla. Sandalias de tacón medio, elegantes pero discretas. Maquillaje leve, labios apenas color vino. Pulsera de cuero fina, de esas que apenas se notan, pero dicen algo. Llegué al restaurante, 5 minutos antes. La Casa Azul tenía algo íntimo en su diseño, luces tenues, madera oscura, manteles blancos sin pretensiones. Una música suave flotaba entre las mesas. Él ya estaba ahí. Camisa blanca, sin corbata, reloj clásico, mirada limpia. Al verme, se levantó. Estás hermosa, dijo con una voz que no intentaba seducir, solo constatar. Gracias. Tú también. Nos sentamos. El camarero tomó la orden y nos dejó a solas. Por un momento, ninguno habló. No hacía falta. Había algo sereno en el aire. Como si por fin estuviéramos donde debíamos estar. ¿Estás segura de esto? Preguntó de pronto. No del todo, respondí. Pero sí sé que si no estuviera aquí, me estaría arrepintiendo. Matías asintió. Jugaba con el borde de la servilleta. Yo también necesitaba decirlo. No soy una mujer libre, Matías. Tengo una vida complicada. No quiero darte la ilusión de algo fácil. No busco lo fácil, dijo con calma. Solo quiero compartir lo que se pueda,
sin forzar nada. La cena fue deliciosa. Hablamos de cine, de libros, de ciudades donde nunca habíamos estado. Reímos. Mucho. Como si el tiempo nos estuviera dando una tregua. Después del postre, él se acercó un poco más. No tocó mi mano. Solo se inclinó hacia mí, como si lo que fuera a decir necesitara menos espacio entre nosotros. Me gusta cómo hueles. Me estremecí sin querer. No por el elogio, sino por cómo lo dijo, como un secreto. Leve, íntimo, sincero. Es lavanda con cedro, susurré. Lo recordaré. Al salir, caminamos por la calle adoquinada. El aire de la noche era fresco. Yo no tenía abrigo. Él se quitó la chaqueta y la puso suavemente sobre mis hombros. El forro aún guardaba su calor. Gracias, murmuré. Todavía no es el final, dijo. Nos detuvimos frente a su coche. Yo iba a pedir un taxi, pero entonces él preguntó. ¿Quieres venir un rato? No tiene que pasar nada. Solo, seguir hablando. Yo dudé un instante. Miré las luces, las sombras, el mundo allá afuera. Sí. Su departamento era limpio, ordenado. Olía a madera y café. No había rastro de mujeres anteriores. Solo él. Su energía. Sus libros. Su música. Me ofreció vino, lo acepté. Nos sentamos en el sofá, cerca. Las piernas cruzadas, los dedos jugando con el tallo de la copa. En un momento, él levantó la vista. ¿Puedo tocar tu cabello? Asentí, sin hablar. Sus dedos rozaron mi nuca, subieron lentamente hacia la coronilla, y bajaron por la curva de mi cuello. Sentí como la piel se me erizaba. No nos besamos. No nos desnudamos. Pero nos tocamos con los ojos, con los gestos, con cada milímetro de presencia. Él me miraba como si fuera la primera vez que alguien lo hacía sin pedir nada. Eres mucho más de lo que pensé, dijo, casi como un suspiro. Tú también, respondí. Esa noche dormí en mi casa. Sola. Pero con él aún pegado en mi cuerpo, en mi olor, en la forma en que cerré los ojos y sentí sus dedos en mi cuello como un eco lento. El lunes siguiente todo volvió a su lugar, al menos en apariencia. El ritmo en la oficina, las reuniones, los reportes. Matías se sentaba en su escritorio como siempre. Yo caminaba por los pasillos con mis tacones firmes y mi carpeta en mano. Nadie sospechaba. Nadie podía imaginar lo que había debajo de esa superficie impecable. Pero entre nosotros, cada gesto tenía un nuevo peso. Cada mirada duraba una fracción más. Cada buenos días era una caricia envuelta en formalidad. Esa semana, evitamos quedarnos a solas. Era una tregua. Un espacio para procesar. Yo no sabía si eso iba a quedarse como una noche perfecta o si algo más vendría después. Pero lo que ya no podía era ignorarlo. Un jueves, salí tarde. El edificio estaba casi vacío. Al cerrar mi oficina, lo vi al fondo del pasillo. Solo. Releyendo un archivo. Nuestras miradas se cruzaron y bastó eso. Caminé hacia él sin pensar. ¿Todo bien? Pregunté, sabiendo que no era necesario decirlo. No duermo igual desde esa noche, contestó él con una honestidad que me desarmó.
Me acerqué. No lo toqué. Pero estábamos a un suspiro de distancia. Yo tampoco, confesé. Él sonrió, pero había algo melancólico en su gesto. ¿Y ahora qué hacemos con esto? No supe responder. No tenía respuestas. Solo impulsos, emociones, miedos. Y deseo. Podemos seguir fingiendo que no pasa nada, dije. Pero ambos sabemos que no es cierto. No quiero lastimarte, susurró. Ni yo a ti. Y entonces lo sentí, su mano rozando apenas la mía. Un gesto tan pequeño, pero tan lleno de decisión. Miré a los lados. Nadie. Solo nosotros. En ese instante robado, en ese rincón sin cámaras ni testigos. El sábado, dije. Estaré sola en casa. Los niños con su padre. ¿Quieres venir? Matías no respondió de inmediato. Pero sus ojos brillaron de una forma que no necesitaba traducción. A las 8, dijo simplemente. El sábado, preparé mi casa como hacía tiempo no lo hacía. Velas suaves, una lista de jazz instrumental, vino tinto, algo ligero para cenar. No era una cita. Era un momento que no quería dejar al azar. Vestí un conjunto de lino claro. Descalza. Cabello suelto. Piel perfumada con aceite de almendras. Me sentía mujer. Sencillamente eso. Él llegó puntual. Traía flores. No dije nada. Solo las recibí y las puse en agua. No hablábamos mucho. Nos conocíamos desde otra dimensión ahora. No hacía falta explicar. Cenamos despacio. Risas contenidas. Momentos de silencio. Miradas. Luego nos sentamos en el sofá, como en su casa aquella noche. Esta vez, sin límites. Sus manos fueron más seguras. Las mías, también. Tocamos la piel del otro como quien explora un terreno sagrado. Sin prisas. Sin ropa innecesaria. Sin palabras vacías. Su boca llegó a mi clavícula antes que a mis labios. Su aliento bajaba por mi espalda desnuda, y en cada centímetro se grababa su presencia. Fue amor. Pero no del que se dice. Del que se siente en los huesos. Horas después, en la penumbra, me abrazó por la espalda. Su mano en mi cintura. Su voz apenas un murmullo. ¿Qué pasará el lunes? No respondí. Porque no lo sabía. Al amanecer, él se fue. Besó mi mejilla. Cerró la puerta despacio. Y me quedé allí. Con el cuerpo tibio, el corazón lleno, y una certeza extraña, eso no era un final. Era apenas el comienzo de algo que aún no tenía nombre.